Pero tú sabías que un dildo rosado es más caro. No, porque tú tienes que comunicar. No, papá, yo soy chismoso, lo acepto. Yo soy chismoso. Menos mal no se mete en la vida de los demás. Pero no me meten en la vida de los demás. Gracias por hacer de mi ropa un tormento. Gracias, porque por lo menos alquiler. Cálmate, mal parido. Hey, un vasito de Coca-Cola. Amigo, me da un poquito de Coca-Cola. Bienvenido a todo un nuevo capítulo de Comedia. La Calle. Capítulo 9. Papi, sí señor. Blaze, este es el encargado de tener el micrófono. Y la fuente de mojarnos. Sí, señor, gente, estamos aquí en la fuente, al lado de la fuente, pero Blaze, cuando estábamos haciendo la presentación, te noté un poco como decaído, triste. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado en tu vida? Lo que pasa es que estas épocas de diciembre son pesadas, sobre todo para los que son padrastros. Estaba viendo esa noticia, que no es una ley, sino es un fallo que dieron, de que si usted se mete con una mamá soltera que tiene hijos, y los hijos se encariñan con usted, guiño, guiño, tú no eres mi papá. Usted se separa de ella y usted tiene una responsabilidad de mantenerlo. Entonces eso me puso muy triste. Pocos emanes pagando por hijos que no son de ellos. O sea que la que va pasando no la podemos saludar. No, no. Hola. No se encariñe conmigo. Pero yo, en mi sano juicio, ¿quién se encariña con los niños de su mujer? No, por eso. Esa es la vaina. ¿Quién se va a encariñar con esos niños ya? No, o sea, por eso te estaba diciendo, es como un truco, es un hack que les dan a las luchonas para que enganchen a los mamarranos. Ah, entiendo. ¿Tú te dejarías enganchar? No, nada. De una luchona no. No, si tiene hijos, hiciera todo lo posible para que no me conozcan los niños. Porque yo tengo el presentimiento que si yo me meto con una señora que de pronto tenga hijos, los niños se encariñan conmigo. Te dicen, papi Dylan, Siento que sería un buen padrastro. cómprame un Play 5. Espérate ahí, ya vengo. Así como te dijo tu papá. Espérate ahí, ya vengo. Voy a hacer una vueltita en Plaza de la Paz. Voy a grabar unos videitos de comedia. Es que la época de Navidad siento que es una época en la que se necesita bastante dinero. Demasiado dinero, diría yo. Y por eso las personas que están solteras, felicidad que están solteras, por lo menos, o sea, están tristes porque no tienen su venita fija, pero están solteros, papi, tienen su vaina. No tienen su Play 5. En esta temporada de diciembre tú lo has pasado con pareja. Cuenta tu anecdotario con pareja en diciembre. Un caballero no tiene memoria. Un caballero no tiene memoria, pero el bolsillo sí, gran marica, tienes que decir la verdad. O sea, tú dices que tener pareja en diciembre es carito. Todo el año, pero más en diciembre. Y carnavales. ¡Irta! Yo por eso siempre aplico yo siempre aplico una. La de 50-50. No, nada. Esa no le gusta a las feministas. No, nada. Yo la que aplico es que en momentos importantes siempre trato de buscar una discusión y una pelea. Sí, no, en serio. O sea, ¿cómo que? Viene el 7 de diciembre, pelea con la pareja. Así, mami, ven acá, tú como así que andas rebelde, no. Vamos a tomarnos un tiempo. Y vuelvo con ella en enero. El primero. Feliz año, mi ¡Feliz amor. año! Me arrepiento de todo lo mal que hice en diciembre y tal. Ey, ¿sabes qué es lo peor? Que te cobran Reyes Magos. Dylan, ¿sabes qué es el impuesto rosa? El impuesto rosa, es mi apellido, pero no sé qué es el impuesto rosa. No tiene que ver con el TUSI, nada de eso. El impuesto rosa es el impuesto a los implementos de aseo que compran las mujeres. Por ejemplo, como cuando uno va a comprar una cuchilla para afeitarse. Un dato curioso de la cuchilla de afeitarse, nosotros los hombres tenemos un ritual para ir al baño. O sea, nosotros por ley, cada vez que nosotros nos vamos a depilar el sobaco, también nos depilamos la mumba. ¡Ey, es real! Porque nadie me va a decir que en su hijueputa sano juicio que no vamos al baño a depilarse los sobacos y ya. Confirmen en los comentarios los que hacen el ritual. Ey. Se depilan el sobaco y la chácara. Ay, qué marica. Marica, qué. No, pero bueno, Pero primero la barba. Obvio, marica. No, primero la bopa y después la H, ¿qué? nunca falta el gracioso, al que le gusta la Nutella. No, pero por ejemplo, una cuchilla o el paquetico de cuchillas de hombre, por decir, vale 15, 20 barras.
Pero ¿por qué me miras así? Tú compras las de 5.000. Yo compré el de 2 lucas. Bueno, pero por Y esa ejemplo, vaina échate colonia y te queda toda esta vaina. Tú te depilas con cuchillas esas barras de mala calidad, hechas de colonia. Guau, culé picazón y hueputa, vale. Tras que, empiezas a hacer muecas tras que las colonias son esas de las que hacen en el centro a 7 lucas. por la colonia y por el meque. Oh, a cojones, culé colonial. Pero bueno, uno compra esas cuchillas baratas. Pero ves a comprar un paquetico de cuchillas rosadas, de esas que soy que para mujer. Esta, papi, Ey. eso pareciera que qué. Son caras, son carísimas. Ey, las cuchillas de mujeres son caras, con razón. O sea, hay muchas mujeres que se quejan de eso. Ya. De que los implementos para ellas son demasiado caros ya. Entonces yo creería que porque se aprovechan que porque las mujeres son muy vanidosas. ¿Tú qué opinas de eso? Con razón, mi hermana y mi mamá se depilan con la misma mía. Y yo digo, vale, a ver, mi abuelo como a vagina, marico. Huele como a cloro. Ey, como que como que cloro. Huele como ¿Cómo es que la desinfectan? sí, cómo no. Huele así como a la fuente de la Plaza de la Paz. Bueno, pero en realidad las mujeres son más valiosas que los hombres. Por eso, las empresas se han dado cuenta de eso y por eso le suben el precio a los productos que son de mujeres. Por ejemplo, un producto que consumen mucho las mujeres son los dildos. Sí, porque las mujeres odian, en esta época odian a los hombres. Bueno, ahora los aman del 7, el 24, el 31. Sí, obvio los amo. Pero tú sabías que un dildo rosado es más caro. No, no sabía. No sabía que era tan caro como... El de la cámara me lo confirmó. O sea que si tú compras un dildo negro es más barato. Sí, porque es dildo para hombre. Ey, por ejemplo, confirme lo que son cacorros. Usted cuando va a comprar un dildo, si a usted le gusta el trozo, usted va pendiente del color. Ey, eso es un facto. O sea que los dildos negros son para gays. Y los dildos... No, los de cualquier color son para hombres, son para gays. Pero los rosados son para mujeres. Anda, no lo sabía. Y por eso son más caros. El impuesto rosa. O sea que el impuesto rosa, o sea que... Por ejemplo, tú vas a comprar tu te lo venden a 5. La mujer lo va a comprar a 10 lucas, el impuesto rosa. O sea que en conclusión, empecemos a comprar dildos de negro ya. La única. Pueden salir en el video. Claro. Sí, tienen permiso. No tienen nexo con grupos ilegales, nada. No legal. Todo legal, todo O sea, ustedes mantienen a los hijastros, todo. No, Corresponde, no. ya no. Ya no quiero. Ya no hago esa vuelta otra vez. No. Otra vez. ¿Por qué? ¿Qué mala experiencia tuviste siendo padrastro? Lo digo. No, mejor no. ¿Y qué? Pero él le dice al otro, lo digo. Contamos nuestro secreto. No. Eso sí no. Secreto en la montaña, ¿eh? Uy. Allá se queda. Hay una pregunta. ¿Usted a qué caricatura cree que se parece? Tú tienes un personaje. Se me olvidó el nombre, pero en la edición va a salir. Phineas y Ferb. No. Se dedica al nombre. Bueno, yo me llamo José y estoy estudiando en la universidad ¿Qué estudia? Comercio Internacional. Pero porque toda la gente vaga estudia eso. Porque toda la gente del Sí, ICE. sé que. No, porque ya nos superamos ya. Ya. Ya no somos pagos. Que porque toda la gente del ICE o el SENA estudia eso. No, pero dice que también son infieles los que estudian esa carrera. Uy, Que la estudian para pichar. El que cayó otorga. Ya. El que cayó otorga. ¿En qué universidad estudia? Ahí está. Yo sabía que era del ICE. ¿Tú nunca has escuchado que estudio comercio exterior en la Simón Bolívar? ¿En serio? ¿Es real? No, vaya, pura psicología. Pura psicología porque estudio también comercio exterior. Pero en el SENA. Ahí va. Hey, hermano, ¿y tú qué estudias? ¿Qué te dedicas? Lo mismo, papá. Lo mismo, o sea, los dos son... Vagos, sí. Los dos son vagos. No, falta otro, pero no ha llegado. Somos parejas. Son una pareja triple. Un trío. El trío. Tu estilo de vida es el vidasuavismo. Trío galáctico. Sí. Hermano, ¿tú qué crees que sea para ti la clave de la felicidad? No ser padrastro en diciembre. No, ahí sí no. No serlo. Es una pregunta bastante
Fisiológica y filosófica. Fisiológica. Claro, Filosófica de la mente y fisiológica porque... claro. Porque Más para esta fecha. claro, porque yo esa pregunta me la pongo cuando estoy en el baño, pienso en esas preguntas, no sé por qué, marico. Cualquiera. 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 O sea, después de uno de la paja, aparte de uno, después de venirse uno se arrepiente. A lo mejor, Sí, ¿por qué? Porque pasa La eso. instrucción desde el champú. 15 minutos de reposo ahí. 15 minutos ahí pensando de la el vida. champú impuesto rosa, ¿qué cole? Nueva. ¿Sabes qué es el impuesto rosa? El impuesto a comprar tusi. Uy. No, mentira. No, El impuesto que le ponen a los... Uy, espérate ahí. No, pero tiene la pantalla rosa. Multicolor. Entonces el impuesto que le ponen a los implementos de aseo de las mujeres, se aprovechan de eso porque las mujeres son muy vanidosas. ¿Qué opinas de eso? Nosotros no. No, nada. Ahí sí la no sé. verdad, para nosotros sí no No, vale. nada. Tú sabías que los dildos de todos los colores son más baratos, pero los rosas son más caros. Hasta ya no he llegado. Y que no, yo no he averiguado. Y que, uy, no, y que, y que no sabía, yo acabo comprando rosado. No es justo esto que yo ya todavía estoy comprando de los rosados. Solo me la sabía yo. Bueno, para ti, ¿cuál es la clave de la felicidad, mi hermano? No meterse en la vida de los demás. No hacer chistes a los demás. No hacerle preguntas a la gente. No, sí, es bueno. Para uno tener experiencia y conocimiento. No comprar. Si a uno le ha ido peor que al otro ya. ¿Te ha ido mal? Sí. Cuenta. No. Pero te va así como que muy traumatizado recordando. Sí. ¿Pero qué? ¿Fueron cachos? No, fue ¿Cómo lo supiste? Enganchaste los cables. No, fue cacho, que yo sepa. Uy. Que yo sé. Falta de comunicación en la relación. Falta de comunicación. O sea que para ti la clave de la felicidad es no meterse en la vida de los demás. Para nada. Y comunicarse. Pero si te comunicas, te metes en la vida de los demás, ¿cómo es? ¿A son de qué? No, yo te pregunto. Cada Yo te quien lo pregunto, toma hola. de una manera distinta. No, porque tú tienes que comunicar. No, papá, yo soy chismoso, lo acepto. Yo soy chismoso. Menos mal no se mete en la vida de los demás. Pero no me meto en la vida de los demás. Eso es excelente. Pero ¿y a quién chismosea? A todo el mundo, compadre. Esto es bueno, tú lo ves a él y tú lo chismosas y dices, guau, este man. Ah, culé vago, ya. Pero no soy capaz de meterme en la vida de él. Algo así. Oye, verá, problema de él. Lo que haga es responsabilidad de él. Si Pero él a mí que no me meten sus cuentos. Ey, ¿ustedes qué opinan de que ahora la mitad de la población del país son venezolanos? él dice, ven, chamo, yo soy venezolano. Ahora mismo me siento más extranjero que ellos. ¿Y que por qué? ¿Dónde? De Perú. O sea, ¿sientes que ahora somos la gran Colombia? No jodas así. La Gran Colombia, pero faltan los demás países que conforman a la Gran Colombia. Sí, ya tenemos uno aquí. Ya, pero faltan los otros. Ya estoy aburrido de comer venezolana. Dylan, ¿qué opinas tú de escoger diciembre como fecha para casarse? Siento que diciembre para una época de casarse debe ser una cosa ilegal. O muy a favor, dependiendo de la época, dependiendo del día de diciembre, porque te explico. Si la boda es el 10 de diciembre, ¿para qué? A cada uno salir de 7 de diciembre, de 8, ¿para qué? ¿Para qué el 10? Cásese el 24, un solo regalo. Pero si la boda es el 7 de diciembre, uno disimula, uno alquila el smoking para ese día, ya uno estrenó ya, y al día siguiente ya se pone otra ropa. Pero o sea, va a hacer que uno estrene el 7, otra ropita el 8 y el 10 casamiento, eso es ilegal. O sea, yo digo, cásese el 7 de diciembre, bien, es excelente. O el 24, el 31 si no está tan mal parido. ¿Y qué opinas tú de los que se casan el 1 de enero? Siento de que esa gente, No tuvieron amor de papá. esos son unos espécimes de otro planeta, te robo la palabra. Pero siento que no sé por qué. Esos especímenes. Espécimenes. Eso es como el que se quiere casar el 6 de enero, 8 de enero, o a qué épocas tan feas. ¿Ah? Él cree que van a llegar los Reyes Magos a traerle. A traerle regalos. No, pero la gente que se casa en diciembre y se casa para el 7 de diciembre, va, gracias por hacer mi ropa. Gracias. Gracias por hacer de mi ropa un tormento. Gracias, porque por lo menos alquiler. Cálmate, mal parido. No, como las niñas. Pero le dices al man del peto, vamos a parchar. No, dame plata. Dame plata, mal parida. Pero él sí quiere hacer publicidad. Pero mi pregunta es: ¿quién viene a Plaza de la Paz? Un grupo de mujeres jóvenes y sin papás. ¿Ah? O sea, vienen a Plaza de la Paz a parchar. Y a tomar peto. Hermano, para ti, si a ti te invitaran a una boda,
Tips para sobrevivir en una boda. Primero lleva un regalo, no vas a quedar como tacaño. Ok, un regalo. Llevar ropa que realmente estés estrenando. Preferiblemente que tu ropa o que tu camisa manga larga, hablando del hombre, no sea azul. Que va a parecer que eres de la AAA. Ajá, ok, es verdad. Ya ahí vamos bien, ese es el starter pack. Yo diría que ir acompañado. Ok. Tú dices que casarse es la real felicidad. Lo peor de la boda es que tú te vayas a casar. Tú puedes hacer todo menos casarte. O sea, lo peor es que también es casarte. No. Tú me estás diciendo tips para sobrevivir en una O sea, boda. la No ser el- la boda gratis. O sea, que tú no seas el novio, lo bueno. Llevas tu regalo, vas con tu buena pinta. Pero si ya los novios no son tan novios, llevan 30 años juntos y ahora se van a casar. ¿Qué opinas de No, eso? hombre, esa mondada del bienestar familiar los declaró primo hace rato. Dicen que la boda es un pacto que tú haces. Con el diablo. Y es una empresa que tú estás formando con una persona. Es como una empresa que van a construir. Pero que un multinivel. Una empresa que se mete a 5 personas más y te regala. Que tienes que traer 5 personas más a este mundo a pasar trabajo para que tú vivas bien cuando seas viejo. Que te mantengan. Me dicen y que mi sueño es casarme. Vamos a entrevistar a alguien que se casó para ver si va a decir. Termina de hablar Dice, con el novio para ver. El que se casó dice, mi sueño es morirme. Hermano, pero porque tú crees que la boda es tan mala. No, la boda no es mala. Lo que da como invitado, nada más pone 20 lucas en el sobre y a comer y a beber. O a 20 lucas. O yo voy con 5. Ey, viejo Blay, pero estamos en diciembre y diciembre tiene cosas bastante en común. Los grados, las bodas, Ey. el meque, o sea, las drogas, o sea, la droga está en diciembre, está en su máximo esplendor. Pero diciembre tiene esas cosas en común, lo que es la boda y el grado, que lo hacen siempre en la misma fecha. ¿Por qué? No, pero es que tú dices que son en común. Yo digo que son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque es que en un grado tú vas saliendo del infierno y en la boda, Es verdad, vas entrando, ¿vale? sí, vas apenas de entrada. Y lo bueno es que tú en el grado normalmente sales tú, pero en la boda entras con otra personita ya. No, en la boda entran 2 y sale 1. Sí, porque el día del funeral, ¿quién se queda con todo? Es verdad. El día de la separación de bienes. Y eso es como algo triste porque en ciencia cierta los hombres nos morimos primero que las mujeres. No, triste para el hombre, feliz para la mujer que queda con plata. Depende. Si es esposa mía No, o de un comediante, no creo que vaya a ser feliz. le vas a heredar las deudas. y que nada más te mueres para la deuda, hombre. y que te citan, la cita el abogado, a toda la familia y tal, sale y que toda la herencia, todo el testamento quedó a nombre de la esposa. Y la esposa, echándose fresco, sí, todo para mí y tal. Le quedó la libreta de los chistes. Mami, a ver, para ver si tú haces show por ahí, a dar plata, porque... Pero choque de stripper, porque Hey, pero ignorando todo eso es una triste realidad. Porque miren, ve, ahora se vive que las parejas goals. Es que las parejas goals, y eso antes no se veía. ¿y eso qué es? La pareja igual. Como que parejas que hacen cosas lindas, cute, cosas que se ven bonitas. Como por ejemplo, comer. Como ponerse a trabajar. Porque antes era usted en la casa y yo voy a camellar. O sea, ahora los goals los dos camellando. Activo en la jornada de 14 horas. Ey, eso como que comer heladito los dos junticos, escuchar musiquita favorita y bailar, vestirse, disfrazarse. Eso es ahora, Pero eso antes ven no acá. se veía, eso antes no se Pero ven veía. acá, ¿es el marido o la mejor amiga? ¿Qué? Hermano, sí, porque hablando de las bodas, hay manes que se casan para tapar, que son manes. Sí, Sí, claro, ¿por qué lo dices? por el de la cámara. Oye, ¿cómo va a ser posible que un hombre se enamora de una mujer que porque le gusta su energía masculina? Es que el hombre de la casa eres tú, ¿no? Se supone. ¿Tú qué opinas de eso?
Yo siento que uno se tiene que enamorar de una mujer porque le gusta su impuesto rosa. Y porque, Le gusta su zona rosa. y porque le gusta su energía femenina. Claro. Porque gran marica, yo para meterme con una mujer que tenga energía masculina, me meto con un macho que camelle. No, tengo energía masculina, pero no me gusta trabajar. Ah. Oh, va. Muchas feministas hoy en día. Irda. Marica, ¿por qué tú crees que las parejas de antes duraban más que las de ahora? No, el hombre siempre ha durado menos. Pero duraban más porque yo digo que había, digamos, esa cultura de que la mujer le tiene que aguantar mucho al hombre. Tiene que aguantar que la mantenga. Que le hagan muchos hijos. Había aguantaban mucho maltrato. Ya entonces eso no se ve hoy. Hoy Y no no. aguantan en nada. A medio tú le pegas una trompa y ya te quieren dejar. No aguantan en nada. Las reinicias de fábrica y no les gusta. No les gusta. Por ejemplo, te piden 2 millones al NEC y no se los mandas, no les gusta, ya te terminan por eso. Pues. Ey. ¿Tú qué opinas de las acabanequi? ¿Qué opino yo, hermano? Que eso en ti no hace efecto porque estás pelado. Las Akabaneki nunca me pueden hacer el hack a mí. Y las acabanequi son las acababenequi también. No, pero es que dicen que las venecas, pero las colombianas también son acabanequi. Confirmen las colombianas acabanequi, las de medallo, las prepaid. Las viudas que se le murió el abuelo en la guerra. Y que amiga, te ves muy bonita con tu papá, ¿no? Es que ese es mi novio. El impuesto rosa. El impuesto rosa. Ey, por ahí hay un dicho muy popular que dice, el que vende algo, el que hace algo, no consume de su propio trabajo. Como que tipo, si yo vendo, yo no lo hago, Si yo vendo algodón de azúcar. me lo como para almorzar. wow. Ey, ya, perdón, discúlpame. Pero mírenme, ¿por qué digo esto? Porque hay un espécimen que estaba tomándole fotos a la gente. Y ese espécimen se emputó cuando yo le hice un video y le estaba tomando fotos, mírenme. Un camarógrafo, o sea que los camarógrafos no se toman fotos. Se molestó porque lo fui a grabar y le fui a tomar una foto. Pero él tomarle foto y grabar no le molesta a la gente. No, y que cuando la gente dice, no te voy a pagar la foto, dice, bueno, ya tengo la foto tuya, ya te ubico y tal. Es verdad. Yo dije, no, Así nos dijo a nosotros. sí, vamos a ubicarlo nosotros. Fabio, por aquí en Plaza La Paz hay algo loco, gente tomándonos fotos, camarógrafos. Ahora te imaginas que hay un poco de paparazzi tomándonos fotos, peritos tirándonos Vamos a limones. darle bola. Aquí hay 2 mafias en la Plaza de La Paz. Están los camarógrafos que te cobran la foto a 40 lucas y está una mafia también de unos peladitos que te tiran limones a los pies. Ey, limones con escopolamina y te dice que, pásamelo. Ey, ¿qué está pasando aquí? Ojo, ¿qué están haciendo? Hago un llamado a Hablando de grados. Felicidades, ve. Pero se grabó de quinto. ¿No? se graduó. Pues faltó que le graduaran la cara un toque. Sí, que le quedó como un poquito para allá. Te imaginas graduarte y hacer la graduación aquí en Plaza La Paz. La ceremonia de grado. Venga, aquí en mi arbolito, lo hice para mí. ¿Tú te imaginas casarte y hacer la ceremonia aquí? Primero que todo, no me imagino casándome aquí. Primero que todo, no me imagino casándome. Yo voy a hacer algo con esos que tiran limones llenos de escopolamina a los pies. Y los que no se han tomado fotos. Y los que empiezan a tomar fotos sin que se las pidan. Le voy a decir al peladito, tiran los limones al fotógrafo. Esto ha sido todo por el capítulo hoy de comedia. Vamos a terminar el capítulo de la calle pidiendo Coca-Cola. Hey, un vasito de Coca-Cola. Amigo, me da un poquito de Coca-Cola. Esto ha sido todo. Este era el experimento social y que nos daba Coca-Cola, le damos $1 millón, pero bueno, ya terminamos el video por hoy. El que nos daba Coca-Cola, le dábamos los 20 lucas del sobre del matrimonio. Le damos $1 millón y le comprábamos un bolso. No, mentira. Esto ha sido, chao. Al París.